te dicen, ay, es que ya estás hormonal. Y qué terrible que nos digan eso, porque obviamente estoy hormonal. Qué bueno, porque si no sería un zombie que camina ahí sin rumbo, sin sentir nada. Entonces, claro, hormonal y a mucha honra. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Hoy tenemos a alguien que encontró en las plantas un lenguaje para entender el cuerpo, que mezcló la biología con la sabiduría herbal, para crear algo propio, y que todos los días demuestra que sanar puede ser tan natural como volver a las raíces. Andrea, bióloga, herbolaria y fundadora de Hierba Mora, aquí para recordarnos que la salud uterina y cíclica tiene mucho que decirnos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de tenerte aquí. Para comenzar, quisiéramos preguntarte, bueno, muchas de nosotras como mujeres hemos crecido creyendo que cuando algo duele o algo falla en el cuerpo, la solución siempre es una pastilla. ¿Por qué crees tú que es bueno volver a lo natural? Creo que primero hay que entender, a mí me gusta pensar que el cuerpo no falla. No, nuestro cuerpo es como un río que siempre trata de seguir su cauce, siempre, contra todo. No importa lo que se le ponga enfrente, lo que quiere es seguir. Siento que algo así es el cuerpo. Entonces no me gusta mucho la mirada de la falla. Y vista desde ese punto, siento que el volver a lo natural es como un acto de memoria, realmente. Porque ya existe dentro de nosotros y nosotros somos naturaleza. Entonces creo que lo que ha hecho el mundo en estos últimos tiempos es despojarnos un poco del pensamiento de sentirme natural. Entonces nos ha relegado como a un ladito. Nosotros le vemos a la naturaleza como lejos, algo lejano a nosotros, ajeno a nosotras. Y no es. Entonces volver a lo natural es recordar quién soy, de dónde vengo, cuál es mi tierra, qué es lo que crece en mi tierra. Las plantas se parecen mucho a las personas, como si tú ves las plantas que crecen en las montañas, te dicen bastante de cómo es la gente de los Andes también, por ejemplo, como espinosas, medio rudas, pero también súper generosas, bondadosas, llenas de vitaminas, llenas de minerales que pueden entregar como sin esperar nada a cambio, y están nomás. Entonces, siento que también el volver a lo natural es como casi un instinto de supervivencia, y súper necesario en estos tiempos tan caóticos, tan problemáticos, que están pasando tantas cosas en el mundo. Volver a las plantitas, volver a lo natural es como pensar en nuevas posibilidades de vivir y de vivir más bonito. Sí, ahora me haces acuerdo que creo que es muy importante que nos pongamos como a vivir el presente, ¿no? Creo que las hierbas tienen mucho que ver con esto. Cuando recuerdo te invitaban tus tías a tomarte, no te invitaban a tomar una Coca-Cola. No recuerdo que me hayan invitado a tomar una Coca-Cola, me invitaban a tomar un té. Sí, te hacían elegir de hierbas, ¿no? Entonces me parece muy bonito volver a aquello. Incluso en momentos a veces cuando yo siento que alguien se resfría o está con algún pesar, realmente no acudo a una pastilla, acudo a una hierbita, vamos al orégano, a lo que uno fue aprendiendo sin darse cuenta, sino por lo que heredó de las madres, ¿no? Y yo te quisiera hacer una pregunta ahora que estamos justo en este tema. Si yo quisiera volver, hablamos de todos nuestros escuchas, volver a lo natural, ¿ok? ¿Qué es lo que tú recomendarías para que esto sí se dé, ya? O quizá, ¿qué no recomendarías que hagan para que esto funcione? No recomendaría leer todos los libros que te encuentras y comprar todas las plantas porque sí. Muchas veces nos llenamos de información que leemos en internet, en libros, recetas, y repetimos, o replicamos lo que leemos. O muchas veces ni siquiera, sino que solo vamos guardando información, y lo importante de la medicina herbal es poner el cuerpo. Necesitas poner el cuerpo, necesitas que la experiencia pase a través de ti, porque si no se queda en el aire,
como se queda solo en el mundo del pensamiento y yo necesito traerle a la materialidad. Necesito prepararme una infusión, sentarme, tomarme la infusión, oler la planta, tocar la planta, dormir con la planta, sembrar la planta si es que pudiera. Necesito todo, como abrir mis sentidos para de verdad hacer parte esta medicina dentro de mi cuerpo. Entonces creo que uno de los motivos por los que la gente no se anima a veces a explorar este mundo herbal es porque tienen miedo y sienten que no saben nada. Y realmente ya sabemos, ya tenemos una memoria. Es simplemente tratar de recordar y se recuerda mucho con los sentidos. Yo trabajo mucho con las plantas a través de los sentidos. No solo me aprendo su nombre y busco para qué sirve la planta, sino que le miro, le huelo, me como un pedacito. ¿Qué me hace sentir en ese momento? ¿Qué me hace sentir cuando le huelo? ¿Me da calma? ¿Me da como un rechazo? Porque hay plantas que huelen muy fuerte. Hay plantas que son muy dulces y me generan como una calma. La gente ama el cedrón, por ejemplo. Y creo que es bien de los Andes. Además que el cedrón es una planta sudamericana. Entonces, tú le haces oler a alguien el cedrón y te dicen, ay, qué rico. No, me hace acuerdo a mis tías, a mi abuela, a la casa de mi mamá. Entonces es como tratar de prender mi intuición también. Prender mi intuición en un botoncito que tenemos, que está igual en todas, pero en muchas está apagado, porque no le hemos hecho caso y porque nos han enseñado a no hacerle caso. Entonces es eso, es experimentar. Necesitamos poner el cuerpo. Si no ponemos el cuerpo, no va a funcionar. Necesito saber cuál es la diferencia entre hacer una infusión, que simplemente dejo reposar la hierbita en agua caliente, o una decocción, que es cuando hago hervir la planta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué siento yo de diferente? ¿Cómo se siente mi cuerpo diferente? Experimentar conmigo misma. Las plantas, la mayoría de las que se usan usualmente, son seguras. Obviamente no vamos a ir a recoger una planta que no sabemos cuál es, no sabemos cómo se llama y tomarnos por si acaso. Esa no es la idea, pero sí como tener un conocimiento base y según eso, seguir pasito a pasito, una planta a la vez, una preparación a la vez, conocerle a una planta en todas sus formas. En aceite esencial, en infusión, en decocción, en macerada en alcohol, macerada en vinagre, como quieras, pero conocerla en todas sus facetas. Entonces, como una planta a la vez, siempre es lo que yo suelo recomendar, porque es una forma de generar una relación con la planta. No necesito saber de todas las plantas de todo el mundo, son imposible, pero como conocimientos bases y escoger una planta primero y empezar con ella. Me parece hermoso. A mí me encantan las plantas en general. Yo creo que tienen, como bien dices, muchas bondades que te pueden brindar para el cuerpo, para tu bienestar, incluso como dijiste, también temas físicos como la piel y demás. Y justo dijiste lo del cedrón. A mí el cedrón es como, o sea, sí, tal vez es muy cultural y eso me parece súper bonito también de este tema, porque justo antes estábamos hablando de que en Ecuador todavía hay mucha tradición de estos conocimientos que venían tal vez desde abuelitas y sus abuelitas y sus abuelitas y se van pasando por generaciones y hay gente que todavía lo mantiene. Como decía mi mamá, aquí nosotros en general en la familia era como, te duele algo, te pongo tomillo, te duele esto de acá, el agüita de cedrón, el agüita del orégano. Algo pasó en los ojos, como vamos a poner manzanilla. Entonces, bueno, como bien dices, hay un montón de cosas que se pueden hacer con las plantas para entrar un poquito más y cerrar este tema entre la ciencia, porque justo estabas hablando de que esto, a la final, igual es una medicina. ¿Cómo describirías tú la relación entre la herbolaria y la medicina convencional? ¿Crees que hay espacio para las dos? Totalmente hay espacio para las dos. La medicina herbal siento que es la madre, es como la madre de todo. A partir de ella existe la medicina como la conocemos ahora, porque la medicina herbal nos dio ya la sabiduría, como
la observación, la contemplación, mirar los ciclos, mirar las plantas, qué hace esta planta en el cuerpo. Ahorita hay un montón de estudios, por ejemplo, del romero, que hace 600 años ya están en libros y no tenían laboratorios, no tenían Google, no tenían ChatGPT, nada de eso, era observación. Entonces, la medicina que ahora conocemos se funda sobre las bases de las hierbas, del conocimiento de las plantas. Así que nace de ahí y lo que sucede es que va cambiando y va mudando en el tiempo por la industrialización, por la vida moderna, por cómo es la vida ahora. Entonces, claro, tiene que ir cambiando. Ahora necesitamos las cosas inmediatas. Necesito una pastilla que es como efectiva para algo súper específico. Las plantas no actúan así, actúan como en el cuerpo entero. En cambio, las pastillas lo que hacen es como sacar una molécula quizás igual de plantas, porque varias de las medicinas que se venden en pastillas, su base fueron las plantas y luego se pudieron hacer en laboratorios. Entonces son más específicas, pero no creo que se contrapongan las dos medicinas, sino que creo que lo ideal sería que sean amigas, que logren abrazarse de repente. Capaz no siempre, pero de repente sí. Entonces, más allá de pensar que una es buena, la otra es mala, o una vale y la otra no vale, creo que nosotras como personas tenemos que aprender a transitar entre ambas. Cuando necesite más de una, me voy por ahí, y cuando pueda ir hacia la otra, también camino hacia allá y sin ningún problema, sin anular a la una porque utilizo la otra. Entonces yo creo que sí pueden convivir, y necesitan, porque la ciencia moderna, la medicina moderna, tiene los análisis, tiene la precisión, pero la medicina herbal tiene la sabiduría de las comunidades y la sabiduría que ha traspasado de generación tras generación, y eso es muy valioso. Entonces hay que juntarles. Yo pienso que también es maravilloso toparte con médicos, expertos, que hablan ese lenguaje, que a veces te dicen, solo es suficiente esta infusión o esta agua. Entonces aquí vengo a recordar algo muy maravilloso en mi vida. Cuando mi hijo tenía 9 años, no podían diagnosticarle algo que le ocurría y me mandaron mucha medicina, un neurólogo infantil. ¿Okay? Hasta que alguien me dijo, tienes que llegar a tal doctor, un experto en este tema de niños. Yo llegué a él después de muchos intentos para poder acceder a una cita, y él revisó a mi hijo, le dijo todo, un experto, tenía citas venían desde Chile, me acuerdo, a reunirse con él, y él me dijo, tu hijo solo necesita pasiflora. Entonces yo digo que también es importante que los médicos, cuando te encuentras con médicos tan profesionales, sean capaces de darse cuenta que es algo momentáneo. Y lo que necesitaba mi hijo cuando yo le dije, ¿cómo pasiflora? Entonces me dijo, solo necesita estar tranquilo hasta que esta etapa pase, hasta que su cerebro crezca bien junto con sus huesos. Va a ser 1 o 2 meses. Cuando se ponga nervioso, por favor, le das pasiflora. Entonces creo que también es importante esto entender todos, ¿no? Es lo mismo como ocurre en la casa. Quizá las madres deberíamos volver a esta etapa donde no todo se trata de darle una pastilla. Quizá una agua de algo es importante. Y aquí vendría la pregunta. Si en el caso nuestro hemos tenido pues estas experiencias y estas conexiones que nos ha ayudado pues a manejar las hierbas, si alguien nunca la ha tenido, si alguien jamás ha tenido estas historias, ¿qué tú le recomendarías para que en realidad pues sí lo haga? Sí vaya tras de este objetivo que le va a ayudar mucho en la vida. Creo que primero dejar de patologizar todo. Patologizamos mucho los síntomas o señales del cuerpo. Entonces enseguida pensamos que es algo terrible y que yo no lo puedo controlar. Es difícil como dar solo una recomendación frente a esa pregunta, porque siento que nos crían, o sea, para que alguien esté tan desconectado y tan lejano de la medicina herbal, es porque
nos crían en un mundo en el que no hay cabida para eso y sobre todo no hay una escucha del cuerpo. Vivimos en una desconexión total del cuerpo. Entonces, la primera recomendación es sentir, escuchar el cuerpo, como realmente qué estoy sintiendo, qué me está doliendo, qué me está molestando, qué me está causando incomodidad, de dónde viene esa incomodidad. Una vez que yo entiendo lo que está sucediendo, y no profundamente, porque no tengo que ser una experta en fisiología o en biología, ayuda mucho, sí, pero puedo entender mi cuerpo básicamente. Puedo leerle, puedo escucharle. Entonces, sabiendo eso, creo que cuando logramos esta conexión es cuando abrimos nuestra mente a las posibilidades y entendemos que no hay solo un camino, existen más caminos. No es solo el camino de lo que me dice un médico cuando voy a verle, porque muchas veces lo que sucede es que yo no creo que los médicos sean terribles o sean malos, sino que tienen una formación que les enseñó ciertas cosas, pero no otras. Y es como de cada uno saber qué más quiero yo incluir e integrar en mis consultas. Entonces, creo que no tenemos que ser el paciente estándar que llega y dice, bueno, me duele esto, y te sales con la receta, y te compras la receta, y te tomas, y ya, y se acabó. Y no sé qué es lo que me estoy tomando, no sé realmente qué es lo que me estaba pasando, y no sé nada. Entonces necesitamos dejar de ser un poco así. Necesitamos realmente devolver la autonomía a nuestros cuerpos. Recordar que podemos entender qué es lo que está pasando y que podemos cuestionar el mundo. Podemos cuestionar las cosas, podemos decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no esto otro? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Esta es la única opción realmente o existe alguna más? ¿Dónde puedo investigar? ¿Qué más necesito saber? ¿Qué más me pueden dar para leer? Algo, como realmente ser un paciente activo. Necesito ser activa, necesito tomar acción, porque si no tomo acción quedo a merced de un sistema de salud que muchas veces está colapsado. No puede ayudarme. Entonces, sí, algo más. Ahí nosotras como queríamos ya aterrizar un poquito mejor todo esto que estás diciendo a específicamente las mujeres. Como bien sabes, la audiencia más grande que tenemos aquí, incluso en el podcast, son mujeres. Este podcast es hecho por mujeres, es para mujeres, y hay mucho de cómo se entiende la salud y el cuerpo femenino, y hablas mucho de eso igual en tu emprendimiento y en tus redes y con tu comunidad. ¿Qué crees que cambiarías tú, igual aterrizándolo con lo que ya nos acabas de mencionar, en cómo se entiende la salud femenina hoy, sobre todo en el tema, por ejemplo, de ciclos, ya, que es algo que todas tenemos, ¿no es cierto? Mes a mes, como va cambiando, y hay muchas enfermedades, como estábamos hablando, igual antes, que no hay mucha investigación detrás. La endometriosis, yo estaba leyendo igual un artículo el otro día de que se ha triplicado en las jóvenes ahora. Como les ya diagnostican con eso a niñas desde muy chiquitas, y básicamente si antes había 1 de cada 10 chicas con endometriosis, ahora hay como 8 de cada 10 básicamente, y justamente no hay como una cura al respecto. Hay como muchos procedimientos que ayudan tal vez a como decimos, a aliviar el síntoma, pero no llegan como a la cura, a la raíz de esto. De ahí hay como otros temas de cólicos, que es algo como que se habla muchísimo, y tampoco hay como, o sea, hay un montón de pastillas. Es lo primero, me acuerdo cuando nos empezó a dar como a mí y a mis amigas en el colegio la menstruación por primera vez, y te dolía, y no sabías lo que te dolía, y no sabías por qué te dolía, porque no había como información al respecto. Ibas a la enfermería y empezaba una pastilla y una pastilla y una pastilla, y ahora tomas como yo pastillas todos los meses para que incluso como que no tengas cólicos. Entonces, ¿qué plantas específicamente o qué conoces tú de este tipo de síntomas que podrían ser aliviados?
Creo que habría que cambiar, pensar que el útero y los ovarios tienen que estudiarse como aparte. ¿Qué es lo que sucede con la medicina? Nos miran como por órganos. Y está bien que haya ese nivel de especificidad, pero hasta cierto punto es limitante, porque la salud del ciclo menstrual no se basa solamente en lo que sucede en mi útero y mis ovarios. Las hormonas que yo produzco en mis ovarios tienen un efecto en todo mi cuerpo, en cada parte de mi cuerpo. Tienen que ver con mi nivel de energía, con la retención de líquidos, con cómo está mi sistema nervioso, mi calidad del sueño, si me da más hambre, si me da menos hambre, si me da más ganas de entrenar, si me da menos ganas de entrenar, con todo. Las hormonas son como las capitanas del barco. Ellas dicen para dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, me dicen si tengo hambre, si tengo sueño, si tengo sed, si me enamoro, si no me enamoro, todo. Y nos han enseñado a odiarles a las hormonas. Son lo peor. Te dicen, ay, es que ya estás hormonal. Y qué terrible que nos digan eso, porque obviamente estoy hormonal. Qué bueno, porque si no sería un zombie que camina ahí sin rumbo, sin sentir nada. Entonces, claro, hormonal y a mucha honra. Entonces, pero nos han enseñado que es malo y nos han enseñado a querer apagar estas danzas hormonales que tenemos a lo largo de nuestro ciclo. Así que es primero entender esto, como dejar de vernos, dejar de ver la salud femenina solo con lo que sucede en esta parte de mi cuerpo y empezar a verlo como en mi cuerpo completo. ¿Qué es lo que hacen mis hormonas en el resto de mi cuerpo? ¿Qué es lo que cambia? Hay que dejar de normalizar el dolor también. Normalizar el dolor viene, yo creo que es una construcción muy patriarcal, que ha silenciado y ha escondido y no le ha importado el dolor de las mujeres. Y lo han dejado ahí. Entonces tú vas a consulta y dices, tengo dolor cuando menstruo, y te dicen, pero tiene útero, pues ¿qué más? Espera. Tengo esta pastilla. y, y una dice, se va y dice, bueno, si esta es una persona que estudió tantos años, pues seguramente así es, ¿no? Y capaz tengo a alguien cercana que también tiene dolor y digo, bueno, sí, o sea, es lo normal. Y realmente no es lo normal. Y hay que decirlo como súper claro, tener dolor en la menstruación no es normal. Está bien tener incomodidades, está bien sentir inflamación, porque la menstruación es un proceso inflamatorio, pero no está bien sentir un dolor que te doble y te tiene en la cama todo el día y no te deja realizar tu vida normal. Ahí es una señal de alarma y necesito ponerle atención. Entonces, ¿cómo puedo pretender que una gran parte de la población, el 50% más o menos de la población, haya normalizado tanto el dolor? Es muy terrible y es bastante indignante que hayan pasado tantos años y se hayan hecho tantos estudios sobre tantas cosas y el dolor en la menstruación o durante el ciclo no se haya estudiado. Recién en la última década hay varios nuevos estudios sobre la fisiología del ciclo menstrual, el dolor, pero antes la mayoría de estudios que se hacían en la medicina eran en cuerpos masculinos y se extrapolaba todo hacia nosotras, cuando tenemos, claro, un extra hormonal que rige muchos días de nuestra vida. Entonces, hay plantas que sí son muy aliadas del ciclo y depende mucho de cómo estoy sintiendo yo el dolor, cuál es la naturaleza de ese dolor. Es un dolor que más que se da como por un frío interno, es un dolor punzante, es un dolor incapacitante, es un dolor leve. Entonces todo eso es lo que hay que entender para saber qué planta tal vez me pueda ayudar un poco más. Pero así como a breves rasgos o generalmente podríamos decir que
plantita. Las hojas de frambuesa son maravillosas. Tonifican el útero, son antiinflamatorias, entonces dan un alivio para los cólicos. La caléndula también. El cacao en la premenstrualidad es maravilloso porque tiene mucho magnesio y el magnesio es antiinflamatorio y relaja los músculos y el útero es un músculo. ¿Qué otra? Las hierbitas de naturaleza caliente, como el jengibre, la cúrcuma, la canela, que calientan todo el cuerpo, entonces calientan esta zona también y eso alivia los cólicos. Usualmente el calor alivia, por eso también usamos compresitas y ahí se siente mejor porque se relaja la musculatura. Entonces estas plantitas ayudan también como a enviar calor, pero hay ciertos casos donde es preferible no utilizarles. Por ejemplo, si es que tengo un sangrado muy abundante, no quiero estas plantas que estimulan circulación, como justo el jengibre, la canela, el romero. Entonces prefiero dejarles a un ladito, pero sí puedo utilizar manzanilla, el eneldo. Entonces hay varias, pero lo primordial es dejar de pensar que el dolor es normal y que cada vez haya más espacios educativos que puedan informar con datos verídicos y que puedan enseñarles a las mujeres que el ciclo no tiene que ser horrible, que no tengo que tener una premenstrualidad terrible ni una menstruación dolorosa, sino que sí puedo atravesar mi ciclo amablemente y respetuosamente. Entonces hace falta mucha información, porque la mayoría de nosotras creció en un mundo en el que no se hablaba de menstruación, para nada. Y lo que te decían en el colegio era, bueno, y si ya menstruan, cuidado porque se pueden embarazar, y miedo a la fertilidad, y realmente ser fértiles es como lo que deseamos, no solo con lo que tiene que ver con reproducción, sino porque la fertilidad es un signo de vitalidad. Entonces mi cuerpo está fértil porque está bien, porque está saludable, porque tiene sus nutrientes adecuados, sus vitaminas adecuadas, porque está bien. En cambio, si es que no está logrando la ovulación cada ciclo, es porque algo más está requiriendo, algo más me está pidiendo y yo tengo que averiguar qué es. Entonces igual nos han enseñado a tenerle miedo a la fertilidad y por ahí hay un montón de anticoncepción hormonal que muchas veces igual utilizamos sin entender realmente qué es lo que hace en el cuerpo. No nos han informado, nos deben, la historia nos debe información. Así es. Sí, yo sí creo eso. Yo por toda la vida creo que sufrí de endometriosis hasta que pude tener mis hijos y creo que sí fue como muy, yo a veces le digo a la María Emilia, así fui yo, eso me tocó a mí. Nunca pude lograr entender cómo curarlo porque nunca me sometí a las hormonas, a las pastillas que te daban. Entonces fue como siempre tuve que vivir con esa vida de alguna manera. Y sí es duro, es muy duro, pero es fácil contarlo cuando ya pasaste. Recuerdo si quisiera volver a aquellos momentos, es muy duro. Y cuando una es una mujer que trata de salir adelante, que tiene que trabajar, pues es más duro aún tener que manejar toda esta situación en tu día a día, ¿no? El tener que, todas las mujeres sabemos lo que es tener que correr al baño porque pues estoy teniendo problemas o tener que pedir ayuda con, pues prestarme pues algún tampón, alguna toalla, es complicado. Y creo que tenemos que ser capaces de apoyarnos siempre y ayudarnos, ¿no? Pero hay algo que a mí también me llama mucho la atención en todas las mujeres que día a día trabajamos, salimos pues a cumplir nuestros sueños, a lograr nuestros objetivos, y es que la mayoría de tiempo vivimos cansadas. Sí, y me llama mucho la atención porque a veces tú vas a algún médico o quizá a una recomendación de alguien y lo primero que te dices es que estás estresada. Y resulta ser que siempre estoy estresada. Entonces, no sé si esta parte, a todos los que nos escuchan, podrías ayudarnos desde tu visión. ¿Qué es vivir permanentemente cansadas? Cuando a veces tú dices, no estoy cansada. O sea,
Sí, pero entonces te dicen, es que estás estresada, es que es del estrés, todo es del estrés ahora. Entonces no sé desde tu visión cómo nos puedes ayudar a las mujeres pues a poder encontrar soluciones o respuestas que nos ayuden a seguir avanzando sin este estrés permanente que pues vivimos, creo yo. Sí, sí vivimos realmente en un mundo que nos bombardea con un montón de estímulos y eso ya hace la vida estresante. Pero el sistema nervioso debería poder regularse. Estamos diseñadas para que nuestro sistema nervioso se regule. Y eso no quiere decir que nunca esté en alerta o nunca me enoje o nunca esté triste, sino que puedo ir de un lugar a otro y transicionar eso bien, como equilibradamente. Entonces quizás tuve un susto en la calle y me quedo así, pero luego mi sistema nervioso se puede regular y vuelvo a la normalidad. Lo que sucede ahora es que usualmente vivimos como si un león nos estuviera persiguiendo todo el tiempo. Y es porque así es la vida. La vida es de inmediato. Ahorita tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no puedes parar. Y se trabaja hasta altas horas de la noche. No se toma el sol. Se come súper tarde. No se duerme bien. Entonces hay varias cosas que influyen en cómo yo me estoy sintiendo. Incluso a veces durmiendo 9 horas seguidas, puedo despertarme y decir, ay, pero me sigo sintiendo cansada. Como qué es lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que averiguar. Como qué es lo que está pasando. Porque puede ser un tema hormonal, eh, puede ser, pueden ser parásitos, puede ser un sistema digestivo súper debilitado, puede ser un sistema nervioso en alerta todo el tiempo. Entonces son una serie de cosas que yo necesito identificar, como tal vez darme cuenta de cuáles son los días en los que más me cuesta dormirme. Como que me voy a la cama y me quedo ahí con pensamientos rumiantes un montón de tiempo y no logro conciliar el sueño, o si me despierto varias veces en la noche, como tratar de identificar qué es lo que pasó diferente en esos días que se me cambió todo. O quizás fijarme que si hay algún alimento, si hay alguna alimentación estándar que estoy teniendo que me está generando también un cansancio. Si es la premenstrualidad tal vez, si es a veces, no sé, mis días previos a la ovulación, porque también ocurre. Entonces necesito identificar, escuchar, leer las señales para saber más o menos qué puede ser. Y como las recomendaciones clave que ojalá todas pudiéramos hacer es tomar el sol al menos unos de 5 a 15 minutos dependiendo como mi piel. Hay pieles que son más sensibles al sol, hay pieles que soportan mejor el sol. Lo ideal es que se haga a primeras horas de la mañana o si no como en las últimas de la tarde y tener mi cuerpo la mayoría descubierto para que realmente el sol logre entrar, penetrar mi piel. El sol es el regulador hormonal por excelencia y es gratis. Y aquí en la mitad del mundo, Un montón. ajá, está ahí casi siempre. Entonces, ese es como una recomendación de primera línea. Tomen el sol. La siguiente es evitar estar en celular o computadora hasta altas horas de la noche. Mis hábitos del sueño sí deben requerir que yo deje a un ladito la tecnología y pueda concentrarme en ir a dormir. Porque si sigo hasta la medianoche en la computadora o en el celular, eso hace que la luz de los celulares o de las computadoras más o menos como confunden a mi sistema nervioso. Entonces hacen como si todavía yo tuviera claridad y ya no, porque producimos diferentes hormonas al levantarnos con la luz y otra cuando ya estamos en la noche y empieza a oscurecer. Entonces si yo no le dejo a mi cuerpo que sienta las señales de oscuridad, pues todo se desregula. Entonces ya no va a saber qué mismo hay que hacer. Si yo como
mi última comida del día muy tarde, después de las 9, 10 de la noche, implica que cuando yo me vaya a acostar, mi cuerpo va a tener que dividir energía entre el descanso y la digestión aún. Entonces no hago bien ni el uno ni el otro. Así que mientras más temprano pueda comer, mejor. Yo entiendo que no es fácil decirlo. Muchas veces es difícil hacerlo. Hay mujeres que se hacen cargo de un montón de cosas, trabajan, cuidan a los guaguas, llegan a su casa y es el trabajo de la casa, arreglar, cocinar, un montón de cosas y a veces no da tiempo para nada. Yo creo que aunque sea 10 minutitos antes, como tratar de cada día un poquito menos. 5 minutos antes voy a comer hoy y luego me voy a acostar. Como cositas así pequeñitas que sí sean reales, y sostenibles en el Paso tiempo. a paso. Ajá. Entonces creo que esas son las mejores recomendaciones gratuitas. que podemos ir haciendo. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí hoy. Tenemos que ya cerrar por el día de hoy, pero solo para finalizar queríamos topar como última pregunta tu emprendimiento. Entonces, aquí lo que queremos saber es, ¿qué crees tú que ha sido como lo más difícil, pero también lo más gratificante de construir Yerba Mora y qué te ha hecho seguir? Creo que lo más difícil es el sentimiento de fracaso. Yo salí de una carrera de la academia y la ciencia pura, que necesita datos y necesita precisión, y si no está en un paper, no vale. Y un buen paper, no cualquiera. Y esa era mi mente. Cuando yo salí de la universidad, trabajé algunos años en la academia, en un laboratorio, haciendo ciencia, por hacer ciencia. Y cuando se acabó eso y empecé a entender el mundo de las plantas por mi propio proceso, yo tengo una condición autoinmune. Llegué a un punto en el que nada servía y la medicina convencional no tenía más respuestas. Entonces empecé a investigar. Convertí a mi cuerpo en un territorio a explorar. Y fui como estas naturalistas de hace muchos siglos que solo salían y se embarcaban en la Amazonía buscando a ver qué hay. Eso sentí que empecé a hacer yo en mi cuerpo. Igual muy, muy de bióloga, realmente. Y con una mente también de bióloga. Como, bueno, busquemos todos los papers que hay sobre esta planta. Y así. Luego me fui dando cuenta de que no quería limitarme solo a eso y que las plantas eran mucho más, un mundo mucho más amplio. Entonces yo quería abrazar también la magia de las plantas, porque empecé a sembrarles y eso me cambió la visión. Entonces yo quería abrazar la ciencia, pero también la magia de las plantas, y sentí que era un fracaso en el gremio, que era una fracasada, que estaba haciendo cosas que no tenían sentido, que no valían. Y ese sentimiento estuvo presente varios años y aún me cuesta. O sea, hay momentos en los que tengo que respirar y recordar cuál es la razón por la que estoy en este camino. Pero sí, es el miedo, el sentimiento de fracaso ha sido de los obstáculos más grandes y que nace en mí misma. Y también un poco del mundo, porque tenemos esta idea de la validación externa con títulos y con la ciencia como tal, de la academia, y podemos abrazar ambas. Y entendí que se puede, y lo más gratificante ha sido saber que puedo hacer la diferencia en la vida de las mujeres que han llegado a mi consulta, que se sienten escuchadas, que se sienten validadas, y que alguien les trató con el respeto que se merece su historia, y que puedan no solamente como no escucharme a mí, sino escucharse a ellas mismas, y que me puedan decir, entonces sí hay otras formas, entonces realmente hay otras formas de hacer esto, realmente puedo hacer algo yo misma, y que se vayan con esa idea.
para mí ya es una ganancia. Entonces creo que esa es la parte que me ha animado a seguir. Saber que se puede hacer la diferencia en la vida y la salud de las mujeres, que es algo que ha estado olvidado tanto tiempo que nos merecemos. Gracias, Andrea, por toda esta entrevista. Me ha dejado muy emocionada. También te agradezco por haber parado en la vida y haber abrazado la magia de las plantas y abrazar a todas las mujeres que van a tu consulta para que les llenes de luz y solución. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.